recibo mi milagro, recibo mi milagro, recibo mi milagro este día. Recibo mi milagro, recibo mi milagro, recibo mi milagro este día. Recibo mi milagro, recibo mi milagro. Hola, ¿qué tal, iglesia? Iglesia Expectativa 320. Es un gusto poder estar aquí para seguir hablando de esta serie. Recuerda que estamos viendo esta serie titulada Verdades que Liberan. Así que el día de hoy estudiaremos la lección número 5, Protegidos por la Sangre. Y es importante, estas lecciones Dios ha estado hablando a nuestro corazón para recordarnos los cimientos, para recordarnos las cosas que como cristianos debemos de saber, debemos de aplicar, que están a nuestro favor, que están para cada uno de nosotros. Si nosotros logramos tener ese entendimiento de lo que Dios quiere, de lo que Dios dice en su palabra, pues vamos a ser victoriosos, y es lo que hemos estado viendo durante estas semanas. Así que quiero que entremos de lleno a la enseñanza de este día. Acompáñenme por favor al libro de Colosenses, en el capítulo 2, en el versículo 14. Vamos a hablar acerca de la sangre de Cristo, de ese momento de victoria, de ese momento en el cual tenemos libertad, tenemos lo mejor que es la salvación. Así que fíjate lo que dice ahí Colosenses, capítulo 2, en el versículo 14, dice: y anulando el acta de los decretos que había en contra de nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, las exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Fíjate ese momento de victoria, ese momento en el cual Jesús derramó su sangre, ese momento en el cual Jesús estuvo en la cruz. Pues, ¿para qué fue? Simplemente fue para darnos ese triunfo. Lo dice ahí claramente, que tuvo un triunfo, que los principados, que las potestades fueron exhibidos públicamente. Triunfó Jesús en la cruz. Así que si podemos entender o si podemos relacionar un sinónimo de la sangre, es victoria. Y precisamente por eso lo vamos a estudiar este día. Recordemos la lección, una vez más te la digo: protegidos por la sangre de Cristo. Así que tenemos que tener ese entendimiento de qué es la sangre, por qué, cómo influye en mi vida, en mi familia, en mi hogar. Imagina por un momento que tienes en tu cochera el mejor carro, el que gasta menos gasolina, el más veloz, el más práctico, el mejor que hay en el mercado, lo tienes en tu garage. Pero hay un detalle nada más, que tú no sabes manejar. Por otro lado, imagínate que tienes la mejor computadora, la que hace las cosas más rápido, que gasta poca luz, que tiene el mejor disco duro para su almacenamiento, pero que tú de computación, pues no sabes nada, no sabes ni siquiera cómo prenderla, cómo apagarla. ¿De qué te serviría tener el mejor carro? ¿De qué te serviría tener la mejor computadora? Y te puedo poner más ejemplos, si tú no lo sabes usar. No te serviría de nada tener lo mejor. Entonces, de nada nos sirve el sacrificio que hizo Jesús en la cruz. De nada nos sirve que está a nuestra disposición la sangre de Cristo si no la aplicamos en nuestra vida, si no la creemos, si no estudiamos de ella. De nada nos serviría. Y es ahí cuando tenemos que tener ese entendimiento de qué hacer con la sangre. Y para que podamos entenderlo un poquito más, en el Antiguo Testamento, recordemos que el Antiguo Testamento es una mirada hacia todo lo que iba a suceder en el Nuevo Testamento. Y vemos un momento en el cual es aplicada la sangre de un animal, pero al final de cuentas es una representación de lo que Jesús vino a hacer aquí en la tierra. Y quiero que me acompañen por favor a Éxodo. A Éxodo, por favor, en el capítulo 12. Vamos a leer algunos versículos. Éxodo, en el capítulo 12, en el versículo 7, dice: y tomarán de la sangre y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas en lo que han de comer.
Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Vamos a seguir leyendo en el versículo número 11. Dice, y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano. Y lo comeréis apresuradamente, es la Pascua, del Señor. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo el Señor. Y mira lo que dice el verso 13, y la sangre os será señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera a la tierra de Egipto. Es importante que podamos entender el contexto en el cual sucede esto. Recordemos que estamos hablando de la época en la cual el pueblo de Dios estaba siendo esclavo en Egipto. Para este punto, el Señor había escogido como libertador a Moisés, el cual pues era el libertador del pueblo. Entonces el Señor trató con Faraón Moisés trató con Faraón para que le permitiera la salida, pero Faraón, recordemos, que no los dejaba salir y empezaron a caer distintas plagas. Eso lo puedes tú estudiar después más adelante, igual está en el libro de Éxodo. Entonces llega un momento en el cual se envía una plaga más, en la cual era la muerte de los primogénitos. Sin embargo, se le ha revelado a Moisés eso, y que los primogénitos habían de morir, pero le dio instrucciones, las instrucciones que acabamos de leer, para poder proteger a su pueblo. Entonces debía matar un cordero, tomar la sangre y aplicarla sobre los postes y sobre los dinteles. Así Dios prometió que si él lo hacían, cuando pasara por la tierra, el ángel, pues vería la sangre aplicada y se iría de largo. Y tal como lo estamos leyendo, así ocurrió. Entonces llegó el momento en el cual el ángel pasó esa noche e hirió a todos y mató a todos los primogénitos, excepto en donde estaba esa marca de la sangre. Entonces recordemos cómo el Señor lo dice en el verso 13, veré la sangre y pasaré de vosotros. Entonces, para la protección debían de ver la sangre. Entonces es importante que ahora lo pasamos a este contexto, que nosotros tenemos que aplicar la sangre en nuestro hogar. Ahora, eso ocurrió, ¿verdad?, de una manera física, pero ahora nosotros lo tenemos que hacer a través de la oración. A través de la oración, a través de esa fe, es como nosotros podemos aplicar la sangre de Cristo para nuestra familia, para nuestro hogar. Y quiero que por un momento te pongas a pensar, porque a veces dudamos de la protección de Dios, a veces la gente duda de si Dios escucha la oración. Imagínate por un momento a los padres de los primogénitos, que pues al final de cuentas ellos pusieron una marca de sangre y creyeron con su corazón que eso iba a ser esa señal para que el ángel no los hiriera. Y por un momento me imagino que empezaron a ver gritos de angustia, llanto de los demás, en los demás hogares en los cuales el ángel estaba pasando y matando a los primogénitos. Sin embargo, después de eso, pues yo creo que creyeron en Dios, creyeron en la palabra de Moisés. Y eso es algo que tú tienes que tener claro en tu corazón. Creer que con la sangre derramada en tu hogar, esa sangre que tú haces, derramas, en oración, y traes en oración, pues es más que suficiente para que proteja. ¿Verdad? Si dicen, si en tu colonia o por tu calle hay situaciones que dicen, es que están robando en cada una de las casas, pues creer que va a ser esa señal, la sangre de Jesús, para que en esa casa no entren. Y eso es algo muy importante que tú puedas lograr entender. Marcar la sangre, decir la sangre de Cristo
está rociada sobre mi hogar, sobre cada una de mis pertenencias. Y es así como podremos tener esa distinción. Recordemos, la Biblia lo dice claramente, también lo marca. A tu lado 1000 y a tu lado 10,000, y a ti no llegarán. Si te das cuenta, hay una distinción, hay una señal. ¿De qué? Porque está la sangre de Cristo. Quiero que por favor me acompañes. Vamos a ver otra historia más del Antiguo Testamento, pero vamos a ir al Nuevo Testamento primero, al libro de Hebreos, por favor, en el capítulo 11. Vamos a ver la historia de Rahab. Dice, por la fe, Hebreos capítulo 11, verso 31, por la fe Rahab la ramera no pereció juntamente con los descendientes, habiendo recibido a los espías en paz. Rahab la ramera utilizó un cordón de grana rojo escarlata como una señal de la sangre y se salvó cuando Jericó fue destruida. Ella escondió a los espías que Josué había enviado a reconocer la tierra, los protegió del rey que los había matado, y antes de que partieran les pidió que la protegieran tal como ella hizo con ellos. Y para poder fundamentar esto que te estoy diciendo y que tú lo puedas leer, vamos a Josué, por favor, en el capítulo 2. Josué, por favor, en el capítulo 2, en el versículo 18, dice, he aquí, cuando entremos a la tierra, atarás este cordón de grana a la ventana, por lo cual nos has hecho bajar, y reunirás en tu casa a tu padre, tu madre, tus hermanos, y a toda la familia de tu padre. Y cualquiera que saliere de las puertas de tu casa, su sangre será sobre su cabeza, y nosotros seremos sin culpa, pero si alguien tocara a alguno que está contigo en la casa, su sangre será sobre nuestra cabeza. Aquí vemos ese momento en el cual Rahab y su familia tuvieron otra vez una distinción sobre un tema de protección. Recordemos que estamos hablando de esa protección de la sangre. Ahora, nosotros tenemos ese entendimiento, ya no tenemos que poner algo material, ¿verdad? No tenemos que marcar nuestras paredes con sangre, ni poner cordones, no, sino que tenemos que venir al trono, sino que tenemos que venir al Padre a derramar esa sangre de Cristo. Estamos en temporada difícil, en tiempos difíciles en los cuales quizá hay temor en tu hogar. Derrama la sangre de Cristo para que traiga paz, para que traiga gozo, para que traiga confianza, y que traiga la victoria, y creer, ¿verdad? Como te lo decía hace un momento, que a tu casa no ha de llegar nada malo, que a tu casa hay paz, que en tu casa es una casa santa, una casa en salvación. Y eso es lo que tú tienes que tener, ese entendimiento. Como te lo decía hace un momento, pues el cordón representa la sangre de Jesús. Y como te lo decía hace un momento, el diablo va a buscar que tú no tengas ese entendimiento, que tú no creas que la sangre es poderosa, que tú dudes de la sangre de Cristo, que tú dudes que eso funciona, que aún quizá ni siquiera lo habías escuchado y no habías tenido esa revelación. Pero yo te invito a que medites en Dios, en oración, y que te instruyas acerca de la sangre de Cristo, ¿verdad? Que pongas en tu casa esos cantos que hablan del poder de la sangre, que hablan de la sangre de Cristo. Y que hagas algo, simplemente te invito a que hagas algo con la sangre de Cristo. Que no nada más sepas, ¿verdad? O tengas ese entendimiento, sino que la apliques. Estamos en un tiempo en el cual tenemos que tener la sangre de Cristo derramada en nuestras vidas. Tú como papá, como padre, ¿cómo la puedes aplicar? Cuando tus hijos salgan, cuando tus hijos estén en algún lugar, declarar la sangre de Cristo sobre sus vidas. Declarar aún la sangre de Cristo sobre tus bienes materiales. Creer que van a
incluso que van a durar más sobrenaturalmente, porque la sangre de Cristo es señal. Recordemos que estamos hablando de esa sangre de Jesús que vino a ser derramada aquí para traernos salvación. Esa sangre de Cristo que vino a ser derramada. Recordemos que esa sangre que nos trajo salvación, esa sangre derramada en el Calvario, con la cual el Padre nos restauró, con la cual Jesús, restauró nuestra relación con el Padre, para que pudiéramos orar. Por eso te lo digo con esa confianza, porque aún lo dice la Biblia. Y quiero que me acompañen, por favor, a Hebreos, capítulo 4. Hebreos, capítulo 4, en el verso 15. Dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Qué dice? Ven en oración, acércate al trono y declara la sangre. Por eso lo que te decía hace un momento, por eso podemos venir y declarar la sangre sobre nuestra familia, sobre nuestro trabajo, sobre nuestro municipio, nuestra ciudad, para alcanzar misericordia, para alcanzar gracia, para el oportuno socorro. ¿Queremos paz en nuestro hogar? Declaremos la sangre. Y creer que no habrá enfermedad, creer que no habrá muerte, creer que no habrá robos, que no habrá secuestros, extorsiones. Todo es posible para el que puede creer. Así que creamos la sangre de Cristo. Creamos esa sangre derramada, como te lo decías al inicio de la enseñanza. Imagínate por un momento lo que sintieron las familias que sus primogénitos no murieron por la señal de la sangre. Eso es lo que necesitamos, orar y ver un resultado para que tengamos esa confianza y creer, y eso nos va a llevar a un nuevo nivel de seguir creyendo en Dios. Así que yo te invito a que a partir de este momento, porque a lo mejor lo habías escuchado que muchas veces en la iglesia te dicen o oran, dicen, nos cubrimos con la sangre de Cristo al salir de este lugar, pero no habías tenido ese entendimiento y quizá aún ya lo habías incluido en tus oraciones sin tener ese entendimiento. Así que espero y confío que ese día tú hayas recibido ese entendimiento y digas, lo voy a hacer porque creo que es una señal de protección, esa sangre de Cristo. Esa sangre, como te lo decía hace un momento y al inicio de la enseñanza, esa sangre nos dio la victoria. Es una sangre victoriosa, anulando el acta de los decretos, lo dice la Biblia, que había contra nosotros, clavándola en la cruz, triunfando. Esa sangre es victoria, lo dice la Biblia, que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por cuanto la sangre está derramada en nuestras vidas. Así que yo también tomo este momento para declarar la sangre de Cristo rodeada en cada uno de los hogares, en tu familia, en tus hijos, en tu esposo, tu esposa. La sangre de Cristo es por señal. Cada trabajo es cubierto con la sangre de Cristo. Y declaro que esa protección es para cada uno de nosotros, conforme el poder que hay en cada uno de nosotros. Así que confío que has recibido esta palabra de parte de Dios. Y que Dios te bendiga. Recibo mi milagro.